Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores, cuando son las 18 horas con 31 minutos del día 1 de octubre del año 2019. Damos inicio al capítulo de hoy del programa Sin Restricciones, el programa de debate de la contingencia de la cultura en la Radio Hoy, www.radiohoy.cl. Soy Luis Miguel Retamales y, como es usual, me acompaña a mi derecha don Jorge Araya. Hola Luis Miguel, muy buenas tardes a ti, Luis, buenas tardes a Germán que nos acompaña en el comentario, a nuestro amigo aquí en los controles y a todos los auditores que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias, Jorge. Don Germán Hidalgo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. A mi izquierda. A la izquierda. A mi izquierda. Por esta vez. Por esta vez, sí. Sí. Usted es más derechista, No, por supuesto. más conservador. No, soy de la sociedad buena del país. Está buena la música. Usted es de la gente buena, de la gente buena. gente bien. Sí. Dijecito. Usted es dije. Y en los controles, ¿cómo está tío hoy? No, ¿cómo hay que decirte? Yo no soy tío de nadie. Todavía. Que, no, claro, que yo sepa, no. Papi. ¿Tío permanente tampoco? No, No, yo no soy tío hoy. No es tío hoy. Yo soy tío ayer. Tío mañana. El tío mañana, no. Usted es el futuro. El apodo a Braulio. Tú eres el futuro. El futuro, claro. Muchas gracias en los controles. Entonces, estamos escuchando música de fondo a... ¿Quién estamos escuchando? A Elo. Elo. Electric Light Orchestra. Qué bueno, aquí hay gente muy que bueno. sabe mucho de música. Sí. Oye, bueno, ya primero hablemos de una teleserie, muy breve, porque las teleseries son breves. Finalmente le pidieron la renuncia al subsecretario Felipe Salaverry. Así es. Bueno, no sé si era esperable o no. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque, bueno, tú sabes que el cargo que tenía Felipe es fundamental. Es fundamental para la elección. Formalmente, ¿cómo se llama? El subsecretario. ¿De qué? Pero de desarrollo, regional. Claro. ¿Ya? De la subdere. Exacto, la subdere. Que es por donde pasan las platas para una elección muy importante para el próximo año, que son las de los gobernadores. Exactamente. ¿Ya? O sea, es un cargo fundamental que lo tenía la UDI y que Renovación Nacional lo apura, ¿no es cierto?, para que indique esta situación de renuncia que él, ¿no es cierto?, Salaverry dice que él no ha renunciado. Oye, pero contémosle un poquito a la gente ¿qué es lo que lleva a Salaverry a este punto? Bueno, esta es una situación que pasa como la última semana de agosto en Ñuñoa. Se pasa 3 luces rojas. Ya es detectado un funcionario municipal. Claro, no fue carabinero. ¿Sí? No fue carabinero. Le pasa un parte, ¿ya? Y él lo increpa, no lo recibe amablemente el parte y le dice una serie de epítetos de acuerdo a la versión entregada por el funcionario. Está en el parte anotadito, ¿eh? Sí, lo vi en la tele. Sí, está en el parte anotado. ¿Ya? Improperios. Y diciéndole ya, ¿sabes qué va? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? La típica esa. ¿Ya? Esa es como la característica o la chapa de la prepotencia de ciertos cargos de patrones, etcétera, etcétera. No sabéis con qué te estás metiendo. ¿Ya? Del zorrón. Esa. Esta es la lógica del zorrón. Oye, pero yo soy un poco antiguo. ¿Qué es un zorrón? Es una persona, ¿no es cierto?, que tiene una distinción de clase distinta a la otra. ¿Son de Cotamín? Y por esa razón están por encima del bien y el mal y por encima de la ley. Ya a estas personas no se les puede aplicar la ley. ¿Y por qué? Hay que recordar, por ejemplo, el caso del hijo de Larraín, del senador Larraín. Ya. Entonces, en este caso de Salaverry, ¿qué es lo que él hace? Busca a través de su hermana, de que este parte quede, ¿no es cierto?, nulo. Funcionaria de la Municipalidad de Que Ñuñoa. es funcionaria de la Municipalidad de Ñuñoa. Eso es una institución nacional, ¿qué quieres que te diga? ¿Ya? Buscar siempre un enemigo que te saque el parte. Y Ahora, lo que yo no sé es cómo esto llega a la prensa. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto público. es lo que se queja Jacqueline Barrios-Albergue, que Exactamente. están tratando de causar un daño a la UDI. Yo creo que sí. ¿Ya? Yo creo que sí. No, pero te cuento una cosa. ¿Sabes cómo llegó a las noticias esto? Porque el funcionario fue amenazado. Y él entonces se dirigió al alcalde de la comuna. Y ahí se hizo público. Azari.
A Sari, claro. Y Sari dijo, no, aquí yo respaldo a mi gente. Curioso, sí, porque Sari fue el que había respaldado a Iris Salaverry. Sari, después de lo que había ocurrido, al día siguiente se había reunido con Felipe Salaverry. Exactamente. Y después de eso, Salaverry hizo un anuncio que después de reunirse con Salaverry, había conseguido medios para la comuna para que cambiara la luz a luces LED, a luminarias LED. Entonces, bueno, esta cuestión del doble estándar, pero para hacerlo breve, porque no es el tema que nos convoca hoy día, no es lo más importante del día. Para hacerlo breve, hay un nepotismo, hay un tráfico de influencia, se ve involucrada incluso su novia. Hay que una está- situación de corrupción. que claramente. ocupa un Claro. cargo también Falta de probidad. en la intendencia en Arica. Y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir, como tú dices que uno pone en duda. Hoy día Salaverry presentó su renuncia. Pese a que el caso de Ñuñoa no está aclarado, todavía hay presunción de inocencia. Así es. Él señala que presenta la renuncia, se la acepta el gobierno y dice que una vez terminado el proceso, donde según él se va a comprobar demostrar su su inocencia, inocencia, va a quedar disponible nuevamente para que el presidente Sebastián Piñera disponga de él donde Ahora el mejor punto, le parezca. Oiga, pero- el punto de este cargo, el punto del cargo, lo debería ocupar una persona de la UDI. Exactamente. Por el ¿Ya? coteo. Por el coteo. Ah, pero en este lógico, gobierno hay o sea, cuoteo. hay un acuerdo de caballeros. Bueno, es que esa es una Ya. cuestión, un paréntesis, que se suponía que este gobierno no se repetía el plato, como lo hacía el gobierno de la concertación, y tampoco había un cuoteo político como sí lo hacía el gobierno de la concertación. Felipe Salaverry fue un diputado que pasó sin pena ni gloria. No hay ninguna ley que haya promovido Salaverry, ninguna cuestión Bueno, hay importante. muchos diputados que no Oiga, promueven ley. amigos míos, Este es uno no, de ellos. No quiero poner el dedo en la llaga, pero les cuento un cagüín que me enteré ahora en la tarde. Me enteré por una diputada, ¿ya? Que es de Renovación Nacional y que anoche en su casa hubo una convivencia de parlamentarios de Renovación Nacional con el presidente Piñera. Y mientras comían, el presidente Piñera, festinando, dijo que Salaverry había renunciado. Y entonces ella llega ahora a la votación por el tema de que vamos a hablar en unos minutitos más, del tema de la ministra de Educación, y le dice a la prensa, no, si el presidente nos dijo anoche que Salaverry ya Exactamente. renunció. Entonces, ¿qué le queda al gobierno? Se fue a Salaverry, ¿no? O sea, hasta ese minuto nada, la moneda no había dicho nada. Entonces, mira cómo ir a una reunión de Renovación Nacional, o sea, Pero tiene que ser de la UDI el que sigue, porque si no, Sí, la UDI va a no, pensar que esto era una no, operación no, política sí. y que el gobierno entonces, junto con los fiscales, son todos parte de la operación de la izquierda internacional que está detrás de todo esto, como lo dijo no, Jacqueline, ¿no? aquí hay una operación de renovación nacional contra la UDI. No cae la menor duda. ¿Ya? El masivo internacional. Bueno, esa es la teleserie, se va a Salaverry, con ello, ya se le había pedido la renuncia. No, y se fue la hermana también de la a la- municipalidad, pues que a se eso quedaron quería- sin pan ni pedazo. Eso quería indicar Jorge, que ¿Sí? le habían pedido la renuncia también a la hermana de Ñuñoa. Pero ¿Y se acabó la teleserie. de qué van a profitar Vamos a lo ahora? importante. ¿Qué pasa hoy día? Jorge, Hoy día, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo más importante? hoy día quería saludarlos, amigos míos, porque hoy día es el día del adulto mayor. Así que hayan pasado un gran día y a todos nuestros amigos adultos mayores que nos están escuchando. en Yo estos todavía momentos estoy a 7 también. años. Yo de ser estoy adulto también mayor. a Si usted hartos se años. siente representado, ya Hartos usted. años. Bueno, que hoy día me faltan. tocó ir al urólogo y claro que me sentí de adulto mayor total. esta Avancemos mañana. con lo que nos convoca, Ya, por favor. Por Jorge. favor, ya. Nadie quiere saber tu intimidad. Ya, pero hablando en serio ahora, hoy día, Yo hablaba en serio. ayer la comisión, esa fue la primera noticia, ayer la comisión que se formó para estudiar la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Cubillo, ¿no es cierto? Gracias. Votó en contra de la acusación, evidentemente, 4 votos contra 1, o sea, 2 de Renovación Nacional, 2 de la UDI, y el único voto a favor fue el de la diputada Orsini. Entonces ya sabíamos que para hoy día, ¿no es cierto? ¿Ya? Oye, Pasaba a cámara. Gracias, me acordé hasta de mi infancia. Pasaba a cámara. Perdón. La comisión lo que votó recomienda Claro, recomendaba no aceptar. no aceptar, Exactamente. claro, rechazar la acusación. ¿Ya? Y esa fue la recomendación. Sin embargo, eso daba pie a que el gobierno sacara sus cuentas alegres y que con 2 o 3 votitos que andaban por ahí dando vuelta, pepeados entre ellos, ¿no es cierto? Ya se pudiera rechazar la Bueno, acusación. Pepe Auto había dicho que esto no. Claro, y que no se rechazaba correspondía. entonces, que se iba a ser rechazada, ¿ya? Cuando esta mañana, tempranito, 10:30 en la mañana, va la ministra con su abogado defensor, el señor Cox, ¿no es cierto?, que hace un tremendo panegírico punto por punto para demostrar la inconstitucionalidad de la acusación, ¿ya? Pero lo más increíble es que a medida que él avanzaba punto por punto, reafirmaba algunos puntos, y eso era lo más divertido, digamos, ¿ya? Cosa que cuando viene la votación, ya se llegó a un empate. Y como ese empate, entonces pasó a discusión de sala. O sea, no se rechazó. ¿Te fijas? Y ese es el momento que cuando yo me vine para acá, hace una hora atrás, ya estaban todavía los diputados tomando la palabra y los periodistas señalando que esto va para largo. O sea que la votación va a ser, cuando terminen de sus presentaciones, los 80 diputados que se encuentran en sala en estos minutos, ¿ya? Y
Oye, ¿el empate Blumen, fue empate o fue o por abstinencia, digamos? no se abstuvo nadie. ¿No? No hubo, no hubo abstenciones, no hubo. Fueron 76 versus 76. Entonces, por eso que ese fue el minuto en que si ustedes hubieran podido ver ahí, el canal de la Cámara de Diputados, hubieran podido ver ahí el rostro de Blumen, el rostro de la ministra y del gobierno en general, ¿ya? La sensación ¿Pero por de qué que 76 contra 76? no sé, es que hacen estos los votos pareados, que hay unos que están con permiso, otros que están enfermos, como el Tucapel Jiménez, que está con una licencia hace tiempo. Ya, pero la cosa es que al final, en la votación aparecía en la pantalla 76 a favor, 76 en contra. Como es empate, el presidente de la Cámara dijo, entonces pasamos a la discusión. O sea, cada uno de los parlamentarios ahora tiene la palabra, empezando por los que son miembros de la comisión. Y ellos fueron los primeros, defendiendo a la ministra. Después les tocó a la diputada Orsini, que estuvo más de una hora, ¿ya? Y fue muy interesante porque ella tomó frases de la misma ministra Cubillos, pero cuando se hizo la acusación contra Yarna Proboste. Entonces fue, pero un boomerang tremendo. Y así tú vas viendo cómo le iba. Además que estaba leyendo la ¿Qué te Maite Orsini el libro de Alamán. Es que de ahí sacó las Sí. citas, ¿ya? Y realmente fue muy hábil en eso. Y bueno, después la cosa continúa, y como les digo, y esta historia continuará, y hoy día en la noche sabremos si esto pasa al Senado o el gobierno, en este lobby intenso que está haciendo, minuto a minuto, logra los 2 o 3 votitos para dar vuelta a esto. Ya tiene Lo que uno, hizo- que es Pepe Au. Jorge, lo que hizo hoy Dígame. día, lo que pasó en la sala de Cámara de Diputados, estoy Cuente, leyendo, por favor. rechazó este martes la cuestión previa Eso. durante la discusión de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Exacto. Representantes de las distintas bancadas por hacer uso de la palabra, ahora viene lo que estás diciendo tú, y efectivamente, pese al voto a favor de Sabaj y de Pepe Out y otro más que a favor de Chile Vamos, se logró el empate 76 a 76 y por lo mismo se rechazó Pero la cuestión entonces la previa democracia cristiana votó en bloque contra la ministra, digamos. No contra la ministra en el fondo, sino que O sea, digamos, a para favor hacerlo de la- sencillo, votó para a favor- conocer la acusación. pero para hacerlo sencillo contra la Sí. ministra, contra la postura de la ministra. Ahora, ¿cuáles son los puntos que están atacando, que acusan a la ministra? ¿Lo tiene Jorge o lo tengo? Aquí lo tengo yo, pues, si usted lo tiene, ahí lo comentamos. Mire, yo lo tengo aquí resumido. Número 1 es falta la verdad por admisión escolar. ¿Ok? ¿Ya? Y número 2, correos masivos por admisión justa. Número 3, estoy resumiendo nomás, sistema de educación pública sin aplicación. Y este es uno de los puntos más Sí. duros. ¿Ah? O sea, Sí. ahí puede caer, por el 3. porque no ¿Ya? es ejecutiva. Exacto. Inejecución presupuestaria en dirección de educación pública. Este es el otro también que está complicado. Y el no pago de menciones educadoras diferenciales, que escuché a varios diputados que también se agarraron de esto. Y por ahí también podría ir la mano dura. Diversos constitucionalistas han dicho que no tiene cabida una acusación constitucional, entre ellos un ex ministro de los gobiernos de la Concertación, un demócrata cristiano, no me acuerdo en este momento de ello, ya lo voy a buscar. ¿Ya? Pero hay otros, por ejemplo, aquí tenemos lo que dice el director de Centro de Estudios Constitucionales de Chile, CECOCH, y académico de la Universidad de Talca, don Humberto Nogueira, ha sostenido que en el punto relacionado con la infracción al principio de probidad que mencionabas tú, Jorge, y en el que acusa vulneración de la vida privada y mal uso de datos personales, se cumplen con los requisitos formales para hacer efectiva la acusación. Él explica que la Secretaría de Estado infringió el principio de probidad al informar públicamente, de forma no veraz, y en más de una ocasión, dice el profesor, que la ley número 20.845 de inclusión escolar prohíbe a los padres pedir entrevista al colegio al cual el sistema derivó y que quizás no conocen hasta después de la matrícula. Eso ya es falta, por eso le hablan de la falta de la probidad. Según el académico de la Universidad de Talca, el señor Nogueira, tales aseveraciones no se condicen con la ley, que en su artículo 7º bis, inciso 3º, prevé que las entrevistas que se realicen en esta etapa deben ser solicitadas por los padres y apoderados, siendo de carácter voluntario y tendrán una finalidad únicamente informativa y de conocimiento del proyecto educativo. Ya la primera falacia, o sea, no, el apoderado no puede conocer ni puede pedir una entrevista al colegio. Aquí dice que sí se puede, a diferencia de antes, se puede pedir en forma voluntaria y es el apoderado el que la pide, no el colegio el que te la exige. El que te la ¿No es exige, cierto? claro. Humberto Nogueira, el académico de la Universidad de Talca, también constató que hubo vulneración del derecho a la privacidad establecido por el artículo 19, número 4 de la Constitución y de la norma sobre protección de datos personales amparada en la ley número 19.628. Al respecto, señala que la información personal, como correos electrónicos, fue entregada por los apoderados al Ministerio de Educación para que les informara de manera exclusiva sobre el proceso de postulación y matrícula de sus hijos, de forma
que al utilizarlo con otros fines, la autoridad infringió lo establecido en las citadas normas jurídicas. Ello es claramente una situación que puede llamar a confusión o es una conducta reñida con la finalidad para lo cual los padres o apoderados presentaron voluntariamente sus correos argumentos. Esto me parece muy importante. ¿Cuántas veces uno mismo ha dicho? Aquí hemos dicho, con mi plata financiaron a través de Penta, mi plata de los fondos de previsión, financiaron a través de Penta a sectores de la derecha. Aquí también, ¿yo para qué entregué mi correo electrónico? No es para recibir propaganda, esto es propaganda. Propaganda, absolutamente No es propaganda. propaganda del gobierno, ¿no es cierto? No, o sea, mira, viéndolo tal como lo decía el señor Nogueira. O sea, hay situaciones que para bueno, ya la Cámara lo ha ratificado y esto podría salir, pero ahora después de la Cámara tiene que ir a la otra Cámara El Senado. Claro. y es ahí evidentemente Ahí se vota si se acusa o no, o sea, si pierde su cargo y queda inhabilitada por 5 años para no volver a ocupar cargos públicos. Pero perdón, Jorge, si pasa, digamos, si se aprueba la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, va al Senado. Así es. El Senado es la última palabra, ¿no es verdad? Los El Senado diputados puede son aceptarlo. fiscalizadores, son acusadores en este caso. ¿No es cierto? La acusación es en los diputados, pero el fondo de la acusación la va a conocer el Senado y ellos Exacto. votan la sanción en y el fondo. eso votan la sanción. Claro. Según revisábamos Pasan a ser jueces políticos. en días pasados, no ha habido instancia en que el Senado se haya expresado en forma contraria a lo que ha dicho la Cámara de Diputados en las acusaciones constitucionales que han habido en Chile. Siempre las acusaciones o han seguido su curso, como en el caso de los dos exministros de Educación, la señora Yanna Proboste y el señor Bayer. Harald Bayer. Harold Bayer, ha seguido su curso, como decía, o bien ha parado en la Cámara de Diputados. Pero no se ha dado esta contradicción entre una Cámara que diga sí y la otra diga no. Todavía puede parar porque estaban recordando la acusación a Santelice. Sí. ¿Ya? En donde cuando se vota, ¿ya? Al final se cayó en la votación. ¿Ya? No, está bien. ¿De acuerdo? Está bien, o sea, pero a lo que voy yo. Pero no es la situación de la continuidad, digamos, del Ah, proceso. no, sí, en eso estamos de acuerdo. Se podría caer porque, insisto, el gobierno solo necesita 3 diputados, ¿ya? Para poder dar vuelta a esta votación. O sea, y terminar ahí el asunto. Pero vamos a ver si va a tener esos 3 votos. Se espera que la votación sea, por lo que tú mencionabas al principio, Fue muy, muy peleada. que los argumentos son tan largos y están hablando todos los comités y todos Exacto. los partidos, qué sé yo, se espera que la votación sea alrededor de las 21 horas. Curiosamente, a la hora Hora que inician prime. los noticiarios. A la hora prime. A la hora prime. Está hecho para eso. Así que avisamos a nuestros auditores que nosotros vamos a tener un programa prolongado hasta la... No, ya el control de aquí me está asustando, se está asustando. Pero bueno, recordábamos que han habido 2 acusaciones constitucionales. Hace un par de semanas o 4 semanas hablábamos de que curiosamente las acusaciones constitucionales que han tenido efecto Son la ministra de han Educación. sido contra los ministros de Educación. Sí. Es un tema sensible, un área sensible. Ustedes que son profesores, son muy complicados los profes, los políticos no entienden de educación, el tema de la educación en sí es muy complejo. ¿Por qué? Todas las anteriores. Y más. Y más. Claro, y Sí. más, sí, yo incluso estaba pensando... Y la deuda histórica sigue en el olvido. No, que la deuda histórica, como dijo alguien por Es ahí, ni me es acuerdo. historia. Fue un parlamentario que dijo que esto se va a extinguir cuando se muera el último jubilado, ¿no? El último profesor. Lo hemos dicho acá en la mesa, es de autoría nuestra. De hecho, tú te acuerdas cuando mencionaste los como 13.000, 12.000, que yo te decía, no, increíble. 14.000 muertos. 14.000 profesores que murieron esperando su dinero. Así que eso se va a terminar. En realidad tiene razón, fue el filósofo, don Germán Hidalgo el que señaló eso. Y el único, Ah, alguien que no es de mi agrado en Sí. lo personal, pero al César lo que es del César, el único político que ha sido claro con los profesores y ha dicho esto no se va a pagar, ha sido Andrés Velasco, ministro de Hacienda en el primer gobierno sí, de Michelle en su Bachelet. minuto, claro. El único que lo ha dicho. El resto ha prometido, cuando seamos gobierno, las vamos a pagar. Pero lo vamos Llegan a ser el gobierno, mismo Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, diputados de la UDI, diputados del PS, diputados de la Democracia Cristiana, de todos sectores. O sea, le han prometido a los pobres profesores el pago de la deuda histórica, que digámoslo, no es de la democracia. No. La deuda desde el histórica gobierno- tiene su origen en la dictadura, cuando el ministro de Hacienda y posteriormente candidato a la presidencia de la República, don Hernán Vigibuc, les quitó el aumento a los profesores y se les congeló los sueldos. Así es.
Y ahí viene ese aumento que no se les dio y que es la deuda histórica que en algún momento se les iba a pagar, se les iba a reponer. Y nunca se les repuso. El universo de profesores que había en esa época eran varios miles, que han sido drásticamente reducida por la naturaleza. Y en algún momento, yo soy testigo directo, tengo tíos, suegros, que son profesores y que siguen esperando la deuda histórica, y ya cada vez son menos los profesores que empiezan a marchar, creo que los días martes, frente a la moneda, porque se están cansando los viejitos. Yo quería hacer un comentario nomás del ambiente que se ha vivido hoy día en el Congreso en relación a que la ministra llegó temprano con su soberbia característica, ¿no es cierto? La arrogancia, ¿eh? Con esa arrogancia patronal que tienen muchos estos ministros de este gobierno, ¿ya? Y señalando que ella Bueno, siempre la otra ha versión sido... que podríamos decir tranquilidad. Claro, exactamente. Claro, ¿ya? Bien. Exacto. El equilibrio que pone aquí el profesor Germán Señalando Hidalgo, que ella siempre ha sido de una pura línea, ¿no es cierto? Todos los chistes que podemos hacer de eso, ¿ya? Y refiriéndose a que ella siempre en su vida política ha sido una persona dialogante. Entonces yo la escuchaba y no podía tener el flashback más fresco que del 5 de octubre del 88, franja del sí, cuando ella aparecía como dirigente juvenil apoyando al gobierno militar. Entonces sí, así, siempre ha sido una pura línea. Y está claro, la ha tenido hasta el día de hoy, ¿ya? Esa tú dices tranquilidad, yo dije arrogancia, en realidad es francamente autoritarismo nomás, ¿ya? Y venía, digamos, muy respaldada. Incluso, ¿saben que encontré algo que fue hasta penoso para mi gusto? ¿Ya? En plena discusión en la Cámara de Diputados, aparece senadora Lamán apoyándola y siendo entrevistado por varios medios. Así es. Y uno diría, ¿qué tiene que ver a Lamán en esta discusión? Si él es senador. Es un problema familiar. Exactamente. O sea, es que si no lo haces, ahí el lío que tiene en la casa esta noche. Tú no eres casado, pero no te metes. no, pero te digo, o sea... Te entiendo, Jorge, tienes toda la razón. En realidad debería mantenerse también al margen por las formas. Porque un senador iba a votar después tú. Exactamente. En el mejor de los casos ¿qué debería hacer? Abstenerse de opinar ahora. Claro, o sea, parearse con otro por último. Exacto. Y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a votar porque tengo aquí intereses creados. Claro. Obviamente Pero va a votar a favor de su mujer. Este es el gobierno más nepotista que hemos tenido en los últimos años. O sea, yo no me atrevería a decir tan tajantemente si es el más nepotista. Yo creo que estamos viviendo una época, a lo mejor gracias a las informaciones que disponemos, gracias a las redes sociales, podemos descubrir cuán nepotistas somos los chilenos. Sí. Pero ustedes son historiadores. No me vayan a decir que en los 1800 no había nepotismo en esta cuestión. Pero evidente, o sea, si hacemos todo un raconto de la historia política, y siempre a mis alumnos juego con ellos cuando estamos revisando historia de Chile y les doy los apellidos de, no sé, pues, de la Junta no sé qué, del gobierno no sé cuánto, los ministros en la época del Salitre, mira, etcétera. Y le digo, ¿no les llama la atención algo? Y claro, se repiten los mismos apellidos y son las mismas familias. Entonces, tal vez hay un libro por ahí que leí, ya que habla del periodo que va de 1938 a 1973, en donde tal vez ahí tuvimos la ilusión, ¿ya? De que llegaron familias nuevas. De que llegaron familias. Claro, llegaron familias, tú tienes razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no es cierto?, llega Allende, pero también establece una dinastía, ¿no es cierto?, con todos los Allende, o sea, de los que no, y antes, o sea, por ejemplo, uno de los héroes que aparece en el libro de Baradit, ¿no es cierto?, que es Pedro Aguirre Cerda, en el último libro que publicó Baradit, ya, evidentemente Pedro Aguirre Cerda no era popular. O sea, él era popular por su forma de ser, pero no provenía de un sector popular. No. Él era otro aristócrata en el fondo. Era un terrateniente, digamos. Siempre hemos sido gobernados por la élite. Claro. Siempre. Incluso Salvador Allende era un médico, era un tipo... Era un pije, lo molestaban por eso. Tal cual, como tú estás diciendo. Y recordemos que los gobiernos radicales, una de las razones por las cuales se van desgastando, propio el desgaste, ¿no es cierto?, en tantos años en el gobierno, también es el tráfico de influencias. Claro, entonces ya se hablaba de corrupción en ese tiempo. Esta situación, digamos... Ahora los gobiernos radicales fueron solamente 14 años. Mi general estuvo 17. Y la concertación 20. Y la boca te queda donde mismo. O sea, y todos han sido igualmente porque el traficantes Estado, de influencia, nepotistas. Entonces, es que el no Estado, vengamos a rasgar vestidura antes con este pobre presidente. No, es que me voy a no poner, ha hecho ni más ni menos que han hecho los presidentes. No es culpa de él tener tantos primos. A mí me encantan los dichos de campo. Es una familia y diversa. Claro. O sea, recordemos que hasta José Viragallo, el pobrecito, vivió en el exilio. Así es. Pero justamente su esposa era hermana de los Chadwick, prima de Piñera. Claro. Sí. ¿Cuántas veces habrá entrado al país José Viragallo estando en el exilio? Yo siempre me he preguntado eso. No le creo en nada el exilio. Bueno, a mí me encantan los dichos de campo y me apellido, Viragallo. Este dicho refleja bien lo que es el Estado. Pues el Estado es una vaquita que da mucha leche.
Así que, El tema es cuando nos pase como Argentina, en que se acabe la leche. Oye, pero es que. O la vaca Oye, quede pero flaca. perdóname, Luis Miguel. Qué bueno que tú estás aquí para que aclaremos algo. Yo hoy día escuchaba las noticias y el presidente Macri, ¿ya? Señala que él ha transformado a Argentina, ¿ya? Y ya ha generado otros indicadores. Hoy día me enteré que 14 millones de argentinos viven en la extrema pobreza. O sea, toda la población de Chile casi. ¿Te fijas? Somos 17 millones, Sí. más o menos. ¿Ya? Claro. Y Macri, ¿ya? Va a la reelección, ¿ya? Con un aumento de la pobreza en Argentina de un 37.4%. Y cualquier o sea, ¿cómo semeja- dicen que Macri no ha hecho algo por Argentina? Y cualquier semejanza, Jorge, Ha hecho crecer los indicadores, ¿viste? cualquier semejanza es mera coincidencia. ¿Cuáles son los indicadores con los que la dictadura entregó el gobierno y ante lo cual también el presidente de la época se quiso postular para la reelección? 38% de pobreza. Cualquier Sí, semejanza yo es pensé lo mismo, coincidencia. hice la misma relación. Ahora, al mismo tiempo, nos llegan estas noticias terribles de Argentina, ¿ya? Y yo he escuchado hoy día al presidente festinando por los indicadores económicos. Ahora, ¿Ah? Y ahora en el con caso cifras que... argentino, Perdón, chiquillo, ¿Qué querés que te diga? pero quiero tomar para que no nos desviemos, dale. un minuto del caso argentino. Si yo estaba Aquí ironizando... no le podemos echar la culpa al neoliberalismo en Argentina. Porque en la gran mayoría de los economistas argentinos han sido keynesianos. ¿Ya? Ujú. Ahí, a diferencia de Chile, digamos, que sí han sido, o incluso hasta los sectores de izquierda, Dogmáticos. neoliberales, pero sí, con la concertación, con una focalización contra la pobreza, logró reducir los índices, ¿no es cierto?, ostensiblemente la pobreza en Chile. ¿Ya? Porque la época de la reducción de la pobreza va desde los 90 hasta el año 2010, digamos. Claro, sí, decimos que era un 38%. De hecho, el mismo Piñera ha claro. reconocido que son los mejores años de la historia. De la Claro, historia. y cuando lo entrega al primer gobierno de Piñera estaba en un 18% la pobreza. O sea, bajó Claro. 20 puntos en 20 años. Buen punto que está diciendo. ¿Ah? Mm. Pero antes de irnos a comerciales, aboquémonos al tema de la De ministra la de ministra, Educación, sí, de la démosle Constitucional un Constitucional. colofón ahí. Se rechazó la cuestión previa. Muchas otras acusaciones, por ejemplo, contra Santelices el año 2018, se acogió la cuestión previa, es decir, no hubieran llegado a la votación que van a llegar, que están llegando Exacto, ¿qué va a ahora. haber ahora? Es para recordar. Contra la ministra Javiera Blanco, ¿te acuerdas de Javiera Blanco? Sí, Que También lo hablamos aquí- comentaron hoy día. que hablamos sí. aquí, ¿por qué no echaban a Javiera Blanco? ¿Te acuerdas que Exacto. Michelle Bachelet la sostuvo inexplicablemente y después más encima la coloca como consejera de Estado? ¿Te Claro, acuerdas? En la el dejó, Consejo de la Estado. dejó Sí. más apitutada. Bueno, en el la- 2016 se le hizo una acusación y en ambos casos se acogió la cuestión previa, por lo tanto no se presentó la acusación constitucional. Exacto. Son los más cercanos como que la gente se acuerde. En el caso Javiera Blanco, gobierno de Michelle Bachelet, y en el caso Emilio Santelice, ministro de Salud, gobierno de Sebastián Piñera. Este segundo Ahora estamos gobierno. entonces a la expectantes, mejor dicho, a lo que vaya a ser la votación, que va a ser alrededor de las 21 horas, horario prime. Nos vamos a ir a la pausa, la primera pausa comercial. Si alguien quiere comentarnos, sería interesante que nos diera a conocer su opinión respecto a lo que está pasando en Valparaíso. Lo puede hacer al WhatsApp de la radio, que es el más 569-8728-9606. Oye, antes de la pausa, estamos favor. escuchando a Pink Floyd, ¿ya? Y hace pocos días, o sea, a final de mes, ¿no? Como tanto 16, 17 de septiembre, Sí. era el tema de un año más del fallecimiento de Richard Wright, que es el tecladista de Pink Floyd. No, que no acordábamos el nombre exactamente. Sí. Richard Wright. O sea, lo mencionamos un par de programas atrás, Sí. pero no nos acordábamos del nombre. Así que, gracias. Tú no estabas, pero lo hicimos. Claro. Pero gracias por ese recordatorio. Pink Floyd, uno de los grandes grupos que bueno, ya se están disolviendo. La posibilidad de la reunificación ya son imposibles. Lo mismo que Imposible. con los Beatles pasó en su Bueno, momento. se reunificó Alemania, no se van a reunificar ellos. O sea, tendría que resucitar. Gracias al liderazgo del presidente Piñera, probablemente Sí, vamos a sí, resucitar, ¿no es cierto? Vamos a la pausa y volvemos. Listo. Aquí estamos riéndonos porque estábamos medio coprolálicos. Estábamos, digo yo. Y- Ustedes. No, No, pero ustedes- ya, pongámonos serios porque ahora viene el obituario. Ah, perdón, ahí. Claro, profe, viene el obituario. se puso pesado el profe. Claro, un día como hoy, pero hace un año atrás, murió Charles Aznavour. Ah, no, pero no era eso. ¿Por qué me acordé de Charles Aznavour? ¿Ya? Porque... Armenia. Pero francés, ¿ya? Adaptó, ¿no es cierto? Y se hizo un gran
intérprete en francés. ¿Por qué Bueno, estamos hablando de parece, Francia? Porque parece hablamos que los de Francia. franceses no tienen nada. Todos sus cantantes Son vienen de corsos, afuera. armenios, Son corsos, son- armenios. claro. Hasta Napoleón no es francés. Son- Un imperio, po. Claro. Pero bien usado. Oye, Sí. pero acá estábamos discutiendo, amigos Oye. auditores, fuera de aire, ¿ya? Y por eso que Luis Miguel decía que se nos había caído un poco el lenguaje, porque era más coloquial, pero estábamos hablando de un animal político. ¿Ya? Un animal político. Así definieron a don Jacques Chirac, ¿ya? Que falleció este fin de semana, ¿ya? Tenía 87 años ya. Fíjate que hasta hace poco, hasta los 81, 82, él tuvo una presencia fuerte igual en la política francesa. Él nació en 1932, ya fue presidente de Francia, fue primer ministro, fue alcalde de París, ya tuvo una buena relación con Helmut Kohl de Alemania, Sí. ¿ya? Y también se podría decir que impulsó mucho esto de esta Europa unida, ¿ya? ¿Te fijas? Y realmente, aunque él partió en la fila de la izquierda por sus simpatías juveniles, al final lo definen acá como un hombre de la derecha gaullista, el general de Gaulle. El general de Golista Gaulle. serían Sí, estos, de golista. Uno de golista, los, claro. de los grandes líderes de la derecha francesa, después de De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Claro. presidente en los años 70, y después Jacques Chirac. Y después de eso, la derecha no tiene grandes líderes. Y comparado en tamaño, a mi juicio, solamente con François Mitterrand. Claro, hoy día con Macron quiere volver a las grandes líderes. ¿Ya? También tuvo la derecha Sarkozy, también en su minuto. Pero, que fue- pero en la historia, así como no, hitos. no. Es De Gaulle, No. Giscard d'Estaing y Chirac, creo Sí, yo. y ¿no? Jacques Sí. Chirac, claro, o sea, no sé. Hablando de la derecha. Sí, porque yo pensaba en Mitterrand, por ejemplo. que- Mitterrand por el lado de la izquierda, Claro. y creo que son los grandes prohombres Son, sí. de la Francia de los últimos 50 años, ¿no es cierto? Exactamente, Yo diría ¿Por que qué? Porque después los otros presidentes los otros presidentes de la izquierda que ha tenido Hollande y no sé quién más, había otro anterior, no han sido para nada No. de la estatura de Mitterrand. Entonces estamos hablando de 3 de la derecha, el 3-1 gana la derecha a la izquierda y pero esta derecha francesa Pero es bien está- republicana, ese es el tema. pero muy claro, es de golista. De Gaulle era pragmático, Ujú. una derecha muy pragmática. ¿Ya? Y de hecho, en un minuto, ¿no es cierto? Tú hablabas de Argelia en su minuto. De Gaulle dice, ya, hay que independizar Argelia, Exacto. se independiza. Y ahí viene la ultranacionalista, ¿no es cierto?, a atentar contra De Gaulle. Claro. La ultranacionalista El día del Chacal. establece, ¿no es cierto?, toda esta ultranacionalistas franceses los que establecen la doctrina de seguridad nacional. Claro. ah, sí. Claro, es pensamiento francés. Oye, pero Que después lo toma la Escuela de la América en Panamá. Oye, pero sí, uno siempre tiene imagen de la Francia republicana, la Francia revolucionaria, y yo siempre sorprendo a mis alumnos cuando les pregunto dónde surgió el racismo. Y todos me dicen Alemania, ¿no? ¿Ya? Y hasta nosotros podríamos pensar, Friedrich Ratzel, etc. Y digo, no, fue el conde Gobineau, Francia. Francia. Y él partió con esto de las taxonomías y las razas superiores, Claro. inferiores. O Pero sea sin que embargo, Francia después- es una dicotomía. Pero claro, es la dicotomía y después Francia se transforma en como dijiste tú, una república. Exacto. ¿Por qué? ¿Me pueden aclarar por qué hablan de la segunda república, tercera república? Porque, Por favor. no, es que lo que pasa es que se establecen en virtud de las revoluciones que ocurrieron. ¿No es cierto? La revolución etapas francesa, históricas. ¿no es cierto? Si bien es cierto, al principio establece como una monarquía constitucional. En un minuto se va a abolir esa monarquía constitucional y se establece una república. La primera república. Que es la primera república. De ahí han venido ciertas restauraciones monárquicas, con lo cual, ¿no es cierto?, viene interreinos, digamos, por así decirlo, y después viene otra república, Exacto. ¿ya? Y por ejemplo... Vamos a la quinta república ya. Estamos en la quinta república. ¿Cuándo se inicia la quinta república? Después de la... De la caída de Gaulle, ¿no? ¿Ah? Después de la caída de Gaulle, ¿no es cierto? La 60. es que lo que pasa es que De Gaulle se dice que es como el iniciador de la Quinta República. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que había estado dividida Francia, ¿te acuerdas?, por un sector pro-nazi y otro Sí, por el sector gobierno de Vichy. de Vichy. Ahí se establece la Francia moderna. Sí, Y De Gaulle, ¿no es cierto?, pierde un plebiscito en el año 69 claro. y comienza, ¿no es cierto?, ya netamente a actuar como una república, porque antiguamente era una dictadura.
Era la dictadura de Gaulle. Por eso yo pensaba que yo me acordaba del año pasado cuando hablamos ¿te acuerdas de las movilizaciones juveniles del 68 en París? Sí. ¿Ya? Y ahí venía el año siguiente después el plebiscito, ¿ya? Y pierde el plebiscito de Gaulle, y ahí me da la impresión que ahí, con la calle de Gaulle, viene la Quinta República. Claro, Pero algún amigo francés nos podría tal vez aclarar el tema. ¿Ya? Yo me acuerdo, Jorge? yo me acuerdo de la Primera República nomás, que es con nuestros amigos de la bueno, pero guillotina, también tenía después Bueno. con los jacobinos. Tú, Jorge, hablaste de Dígame. dicotomía. Sí. ¿Hay algo más dicotómico que la Iglesia Católica? Qué buen enlace, porque ya que estamos hablando de obituario, festejando, ¿Ah? sí, como buen católico, Sí. diría un buen católico, mejor dicho, el paso a la vida eterna de un claro. hombre bueno, del cura Aldunate. Sí. Y la Iglesia Católica es dicotómica. Y dentro de la Iglesia de las congregaciones, ¿qué más dicotómico que los jesuitas? Un cura, hasta para mí, hace pocos años, admirable como Christian Precht, acusado de lo que está acusado, y el cura Aldunate, bajo la misma congregación. Sí, El cura Aldunate se fue un hombre bueno. Sí, fíjate que yo aquí tengo anotado que él recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2016, ¿ya? Y en el breve discurso que dio, al final él dice que lo único que él ha querido ser un ejemplo y un testimonio. Y yo creo que él lo consiguió plenamente. ¿Ya? Es una historia de vida bien particular, porque él es miembro de la oligarquía, ¿ya? Es José Aldunate Lyon. ¿Ya? Sus institutrices, cuando él se educó cuando niño, eran inglesas. O sea que él aprendió a hablar inglés primero, después español. Casi nativo entonces. Claro, después cuando tenían 8 o 9 años, la familia se va a Europa, a Inglaterra. ¿Te fijas? Y él estudia en colegios católicos, pero en Inglaterra. ¿Te fijas? ¿Ya? O sea, ahí o sea, tú él ves tenía- la opción por la pobreza como opción. Es que es el tema, eso digo yo. ¿Ya? O sea, ¿por qué partí contando eso? Porque todos nos imaginamos, cuando hablamos del cura obrero y nos imaginamos al tiro, el cura marxista, el cura de la población. Él era un aristócrata, ¿ya? Pero cuando vuelve de Europa, ¿ya? Sigue la vocación, ¿ya? Y en 1973 decide ser jesuita. ¿Ya? Y no sino que es jesuita. Para no entrar en todo el detalle, vamos a señalar que él se ordenó sacerdote, pero en Buenos Aires. Mira el detalle. ¿Ya? Y va después a tener una gran carrera académica en la Pontificia Universidad Católica, porque él se va a preparar muy bien en Roma, ¿ya? En la parte de moral, va a ser profesor de moral. ¿Ya? En los años 50, ahí comienza yo creo que ya el tema más social, porque conoce al padre Hurtado, ¿ya? Y juntos impulsan la acción sindical chilena. ¿Te fijas? ¿Ah? O sea, muy cercano a Clotario Blest. Exactamente. ¿Ya? Y ahí podríamos decir que la historia de ahí podría haber seguido hasta haber sido tal vez obispo, incluso hasta cardenal de Chile en una vez. ¿Te fijas? Es una persona muy bien vinculada. Pero en 1973, este sacerdote, ¿ya? Dice que él quiere aplicar lo que enseña, la moral. ¿Te fijas? Y queda impresionado, ¿ya? Con la teología de la liberación. ¿Ya? Ahí terminó su carrera. Es que Ahí- no solo terminó su carrera, porque él con esto de la teología de la liberación dice, yo quiero trabajar como Jesús obrero, y consigue un trabajo de obrero en Chuquicamata. ¿Ya? Ahí le dicen cómo dejar la universidad, cómo dejar la cátedra, todo. O sea, imagínate, ¿no? Él se va a Chuquicamata. Después se consigue un trabajo como carpintero en Rancagua. Y así empieza un peregrinar por poblaciones y trabajando codo a codo con la gente. Igual no dejó de hacer clases de moral, ya, porque en la universidad igual lo reclamaban. ¿Ya? Pero él ya le dejó de la sotana y todo. Ahí empezó con el Lullí, los Sí. bototos. ¿Te fijas? O sea, y al final él dijo, él lo señaló ahí, lo estaba leyendo, no lo cito acá, pero él señaló, o sea, si Jesús viviera, él lo dijo, si Jesús viviera hoy día con nosotros, ya estaría en la población y sería un cura de la teología de la liberación. O sea, fue un rebelde. Claro, ahora más rebelde todavía, porque el año 73 todos sabemos lo que pasó en Chile, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué entramos en detalle? ¿Ya? ¿Y qué hace este sacerdote? ¿Ya? Agarra a personas que andaban siendo perseguidas, ¿ya? Y las lleva hasta la nunciatura para salvarla. Y el nuncio le cierra la puerta. ¿Te fijas? ¿Quién era el nuncio en esa época? No recogí el dato ese. Pero Ya. el nuncio cierra la puerta cuando entran con conflicto, ¿ya? ¿Y qué hace nuestro cura obrero? Agarra a la gente y la tira por arriba de la reja. O sea, la iglesia tiene que hacer algo. ¿Te fijas? Y a partir de ahí, no voy a entrar en detalles porque es increíble, es como otra vida, una segunda vida. ¿Por qué? Porque se dedica a practicar la no violencia activa y convierte a Gandhi en su mentor. ¿Te fijas? ¿Ya? Y se suma a todos los movimientos sociales en contra de la tortura, a favor de la búsqueda de la verdad, de los detenidos desaparecidos, o sea, y juzgado, o sea, estamos en 1973 y el primero que sale con carteles a reclamar por los derechos humanos. Te interrumpo un cachito. ¿Te fijas? Hay una Entonces, calle. Te dime, interrumpo. perdón, Hay es una que me calle. emociona la vida de este Sotero caballero. Sanz. Sotero Ese Sanz. caballero estuvo del año 70 al 77 y después fue
Ya. reemplazado por el tristemente célebre y perverso el cura Ángelo Angelo Sodano. Bueno, ¿Por qué tú él, le dices tristemente célebre y por qué hace todos esos epítetos de... brazo derecho del otro tristemente célebre cura polaco Karol Wojtyła, Juan Pablo II, que vendió una imagen de ángel y creo que ya está canonizado. sí, Y o sin sea, embargo va camino a la santidad, sí. Y bueno, de la parte más conservadora de la Iglesia Católica, de los que se dedicaron y frenaron exitosamente a la teología de la liberación, y además se aliaron con los poderes económicos, acuérdense ustedes del escándalo del Banco Ambrosiano, Sí. y también se aliaron con abusadores como el cura Maciel. Los que más daño le han Que la ropa ocasionado, sucia creo, se la da en casa. creo que Esa era más daño le han ocasionado a la Iglesia Católica cuando vino esta ola conservadora. Y que actualmente, ¿por qué no llegó este cura Aldunate a ser obispo y no iba a llegar Porque jamás? él lo Por- dejó todo. Porque el Sotero Sanz, acuérdense ustedes que Nuncio juega un rol importante, un rol decisivo en la designación de los obispos, ¿verdad? Porque él Claro. lo presenta a Roma, él lo presenta y lo recomienda. Y Así obviamente es. Sotero Sanz, que era cura de derecha, y Ángelo Solano, que también era de derecha, presentaron y renovaron al cuerpo obispo de Chile, y que dejó en minoría al cardenal Raúl Silva Enrique, y después cuando se nombró a Fresno y los curas Carlos Oviedo que vinieron después eran ya del ala más conservadora y desestabilizaron completamente al sector más más progresista de la Iglesia Católica en Chile, y definitivamente los curas como estos, como estamos hablando de Adunate, como el cura Puga, como los curas de la Victoria, Andrés Yarlán, ¿no es verdad? Y tantos otros curas como sería Felipe Berríos, se quedaron Olvida, claro. fuera de cualquier acceso a la esfera de poder de la Iglesia Católica chilena. Pero gracias a lo ¿Respondí a su pregunta? Sí. Yo quería medianamente. simplemente agregar un detalle. Él creó el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Ustedes recordarán Sí. que Sebastián Acevedo fue un padre de familia que se quemó a lo bonzo Así en es. protesta. ¿Ya? Y entonces esta acción va a generar este movimiento. ¿Y por qué se llama este movimiento? Porque en 1988, yo les dije que en el 2016 le habían dado el premio de Derecho Humano en Chile. Sí. Pero como siempre en Chile, ya le habían dado el premio antes, afuera. Ya en 1988 fue Premio Nobel Alternativo de la Paz. Nadie es profeta en su tierra. ¿Algo que señalar, profesor Hidalgo? Un ejemplo y un testimonio, nada más que eso. Un ejemplo y un testimonio. No, yo creo que está Aún clarísimo. tenemos iglesia, amigos, ese es el tema. No, ¿Algo está que clarísimo, señalar? Está clarísimo. Usted que- Está clarísimo. ¿Ya? Que Y- más bien Y tú, pechoño. tienes razón, Luis Miguel, cuando empezaste. A lo mejor la gente creyó que era ironía, pero tienes razón. ¿Ah? En vez de estar tristes porque murió este sacerdote, estemos alegres, porque él vivió la fe. Yo creo que fue una coherencia en vida, un cura, es más que un cura, Ahora- fue una persona admirable por esa coherencia que tú Exactamente. bien señalaste, y fue un hombre bueno que estuvo justamente como se supone que dijo Cristo, en el lado del desposeído, en el lado del pobre y en el lado de la persona que no tenía el poder en ese momento. 102 años, ¿eh? Un siglo de la historia de Chile. Impresionante. Quisiera mencionar una sola cosa. Por con supuesto, respecto mencione al lo que tema quiera. De Gandhi y la vinculación con Francia, Ah, a ver. que no tiene nada que ver, pero... No, pero salió porque Andy, claro. Usted por sabe una con estas situación- cosas, sí, Por bien. una situación que es la siguiente. Este cura, ¿no es cierto? Evidentemente, el viviente Gandhi, ¿no es cierto? Hace toda esta desobediencia civil activa, Claro, ¿no es cierto? Para el movimiento la no de violencia independencia activa. de la India. Ujú. ¿Ya? Y esto lo aprende Gandhi en Inglaterra. ¿Ya? Y lo aprende de hacer todos estudios que él tiene que ver en la universidad. Él estudió Derecho en Sí, sí. de David Thoreau, que es un descendiente, ¿no es cierto?, de Francia, ¿ya? Pero que es tiene otro lugar de nacimiento, pero es descendiente francés. Henry David Thoreau. Y que él es uno de los grandes escribientes de cómo hacer un movimiento pacífico para acabar y tener una resistencia civil a los gobiernos tiránicos. Thoreau tiene un libro maravilloso que se llama Walden. Cuando él estuvo viviendo en ese bosque en Estados Unidos. Ya. ¿Ya? Thoreau es uno, yo diría uno. Él Él no nació, lo, no sé, como en Oregon, una cosa así, ¿no? sí, lo que pasa es que él quería vivir solo, ¿ya? Y demostrar que él, como individuo podía estar solo y hacer sus propias normas y sus propias reglas. Algunos lo consideran un anarquista, ¿ya? Exactamente. Pero en realidad él nunca se consideró anarquista. Él siempre se consideró una persona
¿ya? Y reclamaba contra la injusticia. De hecho, él era el que proponía, y de hecho lo hizo, no pagar impuestos. Y por eso estuvo en la cárcel. Claro. Bueno, por eso lo llevaron a ¿Te la fijas? cárcel. Oye, qué buen detalle. Yo ahora te lo agradezco porque Toro, tremendo pensador, ahora lo vinculo con Gandhi y lo puedo vincular ahora con nuestro cura Aldunate. Así es. Bueno, está pasando en se Perú? murió entonces Chiriac, se murió Aldunate y... ¿Se murió la democracia en Perú? Eso te quería preguntar. ¿Qué pasa en Perú, amigos míos? Bueno, ¿Se muere la democracia o está de moda tener dos presidentes. o se fortalece? O se fortalece porque la gente está en las calles en Perú. Digamos que esta no es una crisis nueva en el Perú. Recordemos que hace unos meses el actual presidente, Vizcarra. el señor Vizcarra, derrocó, no derrocó, No, sino no. que ocupó el puesto que el mismo Congreso destituyó de ese puesto al presidente a PPK, ¿te acuerdas? Así es. Kuczynski, A claro. Kuczynski, un presidente neoliberal, un presidente derechista, y que fue destituido por el Congreso por acusaciones constitucionales nuevamente debido a negociaciones indebidas con la constructora Odebrecht y la Exacto. OAS, ¿no es cierto? Y asume este señor, Vizcarra, y ocurre que ahora Vizcarra asume siendo de sensibilidad derechista. Y ahora Vizcarra se está tirando el péndulo un poquito más hacia la izquierda, Al centro, diría yo. centro-izquierda. Sí. Sí, porque más... Es que Perú es raro definir es- al fujimorismo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es? Izquierda, Es un partido de derecha, caudillo, Claro, ¿no? es como o el es, APRA. Claro. El APRA de repente más a la izquierda, más a la Claro, derecha, depende con quién el esté. APRA siempre se consideró de izquierda. En Perú. Se consideró Pero como aquí- los oye, radicales. oigan, pero Claro. aquí viene en el Chile. detalle. Pero Pero- espérame, se consideró de izquierda, Pero pero, el gobierno terminó... García no lo era. El primer gobierno de García, en los 85, cuando este hombre tenía 37 años, era de izquierda. ¿Te acuerdas cuando se negó a seguir pagando la deuda externa, que en ese tiempo era el Sí, tema en los gobiernos sí. latinoamericanos? Bien izquierdista. Se tiene que ir al exilio García, se nacionaliza colombiano. Y de repente cambia las mayorías en el Perú y vuelve en gloria y majestad y es presidente por segunda vez. Y ahí gobierna de la mano del neoliberalismo. Exacto. Y modeliza Perú. Lo que se podría decir incoherencia política por un lado o pragmatismo por otro. Sí. Lo que yo quería señalarle es que realmente hay que preguntarle a nuestros amigos peruanos, a los analistas peruanos, qué significa todo esto, porque yo estaba mirando, el Congreso tiene mayoría de fujimoristas, ¿ya? Y del APRA, y ambos están unidos contra Vizcarra. Ahora, la líder de los fujimoristas es la Keiko, ¿no es cierto?, la hija de Alberto Fujimori, pero Keiko está detenida, está presa. Exactamente. Claro, ¿ya? Y todos recordamos también, tú mencionaste a Alan García. Alan García, cuando lo van a detener, ¿ya?, para que declare ante la justicia, se suicida. O por lo menos eso dijeron. ¿Te fijas? Y los otros presidentes, Toledo cayó detenido en Estados Unidos. ¿Ya? Se está comiendo está en Kentucky Fried Chicken, parece, lo pillaron ahí. Sí. ¿Te fijas? ¿Ya? Y Ollanta y su señora también, pero en Perú. O sea, allá O en, sea, en el Perú hay dos formas de ver las cosas, pero digamos, ¿por qué está en esta crisis? ¿Cuál es el inicio de esta crisis? Bueno, Vamos, esta ¿eh? crisis se torna, digamos, cuando el presidente Vizcarra solicita, ¿no es cierto?, convocar elecciones adelantadas. ¿Ya? Y esto, convocar elecciones adelantadas, tanto de presidenciales como de legislativas. Para enero del 2020. Exactamente. ¿Ya? Con lo cual, esto provocó un enorme rechazo de los congresistas. Pero entre medio está la designación de los jueces del Tribunal Constitucional de allá. Constitucional. Claro, esa fue la gota que rebasó el vaso. Sí, sí, exactamente. ¿Ya? ¿Por qué Vizcarra quería adelantar las elecciones? ¿Por qué? Porque hoy día tiene una situación de apoyo político que no es menor. Pero públicamente lo que él señala, no lo conozco bien como para decir si es cierto o no es cierto también, para lograr la renovación De la política peruana. de la política peruana de la corrupción. Claro, ese es el discurso de él, ¿ya? De terminar con la corrupción. ¿Ya? ¿Y por qué este tema que tú señalabas de la designación de estos miembros del Tribunal Constitucional fue la gota que rebasó el vaso? Porque él propuso a una persona, el Congreso se lo veta y quiere otra, y ahí Vizcarra dijo, no, esto es una chacota, cerramos el Congreso, ¿ya? Y llamamos a elecciones. ¿Qué semejanza hay con la revolución del 91 en Chile? No habrían semejanzas, no. Bueno, la única semejanza podría ser de que La oposición son del dos- Congreso. son dos poderes, ¿no es cierto?, En pugna. instituciones del Estado que están en pugna. Mm. El Congreso contra el Ejecutivo. Ahora, en términos reales, el Congreso peruano designa un nuevo Ejecutivo, cosa que en Chile no sucedió eso. Ya Designó a la presidenta designó de la una Cámara, nueva presidenta Mercedes que Arauz. funciona, Mercedes Arauz, que es parte del gabinete, ¿no es cierto?, del presidente Vizcarra. Pero se Por- distanciaron. Claro.
porque tampoco estaba de acuerdo con la situación de las llamadas elecciones. O sea, lo que desata entonces, que ya, digámoslo, el país viene en una crisis grande, por lo que tú bien estabas señalando, Jorge, desde hace no sé cuántos años, presidente que sale es llevado a la justicia. O sea, la corrupción está bien instalada ahí, pues. Por un lado está la corrupción, que puede ser lo mismo que pasa en Chile, pero tenemos un tema que también, mira, nos vamos a ir en 3 minutos en tanda, pero también yo creo que es un tema para debatirlo. Nosotros aquí nos quejamos de que no hacemos nada contra la corrupción, pero ¿será que el Perú está justamente en el otro extremo, en que por cualquier cosa te llevan a la cárcel? Recordémoslo. Mira, yo creo que hay una situación histórica acá en el Perú. En Perú, ¿no es cierto?, que era tierra de virreyes, existía el juicio de residencia, ¿no es cierto?, en el mundo colonial. Y eso quedó como herencia cultural política, de que después de ejercer tus funciones, te hacen un juicio de cómo ¿Cómo lo hiciste? lo hiciste. Y ese juicio es permanente. En cambio, en Chile tenemos la idea portaliana, en que no hay responsabilidad política posterior de que tú tomes el cargo. O sea, si hubo algo funesto, tomó para adentro. Hay una diferencia ahí, incluso cultural, muy fuerte. Quería señalar Brillante, Germán, lo que me estás diciendo, y me gustaría que en algún momento lo pudiéramos profundizar. Sí, yo solo quería señalar que viendo las noticias, Vizcarra cuenta en estos minutos con el apoyo del ejército, ¿ya? Con el apoyo de la policía y con el apoyo de la población. Así es. La gente con Aparentemente. carteles atacando al Congreso. En estos minutos el Congreso opositor está solo. Sí, yo leo un Una diario. cueva de ladrones, según la Exactamente, gente, el Congreso la cueva de Alibaba. Sí, leo en el diario El Comercio del Perú. Si alguien quiere ser informado de primera fuente también puede meterse. Ahora tenemos la posibilidad de ver en internet. El Sí, Comercio del Perú es uno. como el Mercurio de allá. Diario conservador, de los más importantes, Sí. de los más serios, pero es conservador. Pero para hacerse una idea de lo que está pasando, lo que tú estás diciendo, a un destacado congresista derechista de allá, el señor Tubino, fue golpeado por un cono, y ahí hay la foto que le pega justo el cono en la cabeza. Y lo que las Fuerzas Armadas, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, creo que se hicieron parte y fueron al Palacio de Gobierno Anoche. a apoyar al Así presidente es. Vizcarra. Sí. Claramente diciendo no nos vamos a prestar para ningún golpe militar. Es una situación compleja. Bueno, quería decir, viene de hace años esta crisis política en el Perú. Parecía que terminaba con la destitución de Kuczynski. Claro. No termina, se nombra a Vizcarra y Vizcarra se manda a este asunto por razones que me gustaría que después pudiéramos entender, pero pide adelantar las elecciones y están en esta crisis política del Perú que tenemos que mirar de cerca porque mal que mal es el segundo país en importancia para Chile del punto de vista político, más que comercial. Argentina es uno de los primeros y el Perú porque tenemos que estar mirando lo que pasa en Además nuestra que uno de puerta los socios norte. estratégicos de la Alianza del Pacífico. Exactamente. Tal cual, y también de la cuestión esta del sur que Del Prosur. del Prosur, que gracias al liderazgo del presidente Piñera estamos nosotros encabezando. Pero es interesante lo que estamos viendo y algún día me gustaría que pudieran profundizar en lo que tú me estabas diciendo, el juicio de residencia que ocurre en el Perú y el punto de vista portaliano que viene voy a usar nuevamente la palabra interesante, el calificativo interesante, porque cuando nos pasan, yo no soy profesor de historia como ustedes, pero nos pasa la historia, siempre hablamos de la herencia portaliana, pero en concreto, ¿cuál es la herencia portaliana? El autoritarismo. Hoy día podría ser esa. Y el doble estándar. En realidad, porque Portales en la chingana la revolvía, pero en la mañana era ministro. Correcto. Y era como Alaman, votó contra el divorcio, pero después se divorcia. Nos vamos a la tanda comercial y vamos a volver con los 70 años de otro importante socio comercial. Así es. Ya venimos. Sí. Luis y Jackie Juan. Así como el Luchín. ¿Te acordás que el Luchín era el Luchín? Oye, pero cuéntale a la gente, pues se está riendo de ¿cuánto era? De Bruce Luis y Jackie Juan. Y Jackie Juan. Sí, bueno, no, ya nada. Estábamos conversando, haciendo preámbulo O el hermano vegetariano. ¿Cuál es? Brócoli. Brócoli, quiero. Ese es mejor que el hermano de James Bond. Pero todos practican Kung Fu, eso no hay ninguna duda. Kung Fu. Así que. Pequeño Bruce Lee saltamontes. no practicaba Kung Fu. No. No, claro, pues era No. Kung Fu. ¿Qué hacía él? No. Él Ese hizo era una David práctica- Carradine. El que... Él hizo una práctica También. propia. Sí. Sí, no era. No se seguía a las artes marciales. ¿Y por qué estamos chinas. hablando de Bruce Lee?
Preguntémosle a Chuck Norris que practicaba. Exactamente, Chuck Norris sí lo practica. De Estamos hecho, hablando de el otro- Bruce Lee porque el profesor Jorge Araya Moya, en su media hora, 20 minutos en realidad. tenemos media hora porque no nos vamos a mover hasta no ocupar hasta las 20 horas de acá, ya aviso, va a hablarnos de los 70 años de la República Popular China. Exactamente. Y por eso nos estábamos riendo, amigos auditores, porque empezamos a mencionar cosas que conocemos de China, personajes, actores, etcétera. ¿Ya? Y, oh, mira, la música que nos pusieron, mira. ¿Será en chino? Parece que sí. ¿Ah? Fantástico. ¿Por qué? Porque... Mira, ¿cachai? Es el acento es cantonés. Oye, porque en realidad uno dice el chino, pero el idioma más hablado del mundo, ¿no es cierto? Número uno, ¿ya? Pero es el chino mandarín el más hablado, porque es uno de los tantos dialectos. Porque China es un país muy grande, con una tremenda historia. No, la idea no es aburrirlos con toda la cronología. Solo voy a señalar que que China es una civilización de 2500 años, por lo menos. ¿Ya? Incluso la primera dinastía es mítica, ya la Xia. Claro, Y le da el origen. claro, y que es mítica porque se supone que inventan la rueda, la agricultura, o sea, es como que un rey inventó todo y China aparece como civilización. Después vienen los famosos Chang, ¿no es cierto? Ya, que eran reyes guerreros, ya, y muchas dinastías más. También, ¿no es cierto? Hemos escuchado los chistes del Mijarrón Ming, ¿no es cierto? Dinastía Ming, ya, pero en realidad La dinastía Han. la dinastía, claro que es contemporánea al Imperio Romano. Claro, exactamente. Bueno, la cosa es que, para hacer corta la historia, China es un país de historia milenaria, ¿ya? Y que siempre ha estado dominado por emperadores o figuras fuertes. O sea, a diferencia de Occidente, China nunca ha tenido un proceso democratizador, nunca ha tenido revoluciones al estilo francés. No, China siempre ha sido dirigida por líderes fuertes, ¿ya? Y con tremendas convicciones. De fondo escuchamos la internacional en chino. Ah, mierda. Qué emoción, ¿no? Qué emoción. Pero mire, para llegar, quería señalar lo siguiente. Después de varias dinastías, ya China, de principios del siglo XX, la China de 1900, era una China dominada por una dinastía extranjera. No era la primera vez, porque los mongoles, la Yuan, Sí. la dinastía Yuan, ya había dominado China por varios siglos. Es la historia de Kubilai Khan, el amigo Marco Polo. ¿Ya? Exactamente. Pero para 1900, la emperatriz que había, ¿ya? Y el heredero que era Puyi, a lo mejor han visto la película El último emperador, que cuenta muy bien esta historia, ¿ya? Eran de la dinastía Manchú. Los manchúes son tunguses, o sea, son tribus del centro de Asia, ¿ya? Que se hicieron chinos en el fondo, tomaron el idioma y la cultura china, pero no son chinos. Te fijas, son de la parte norte, ya de hecho está la región de Manchuria ahí, ¿ya? Y ellos van a controlar por varios siglos, más o menos desde finales del siglo XVII más o menos hasta el siglo XX, China. Pero cuando llegamos al siglo XX, China era el hombre enfermo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el imperio que estaba a punto de caer, porque Rusia, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, todas las potencias imperialistas querían un pedazo de China, ¿ya? Y buscaban ahí posicionarse. Por ejemplo, los ingleses se posicionan en Hong Kong, los portugueses en Macao, etcétera. La cosa es que esto va a generar en China un movimiento súper nacionalista y xenófobo contra Occidente, ¿ya? Y en esos años, ¿ya? Va a surgir un partido que se va a llamar el Partido Nacional del Pueblo, pero que es conocido más como el Kuomintang. Kuomintang. Claro, el Kuomintang, ¿ya? Pero el Kuomintang, lo interesante es que lo funda Sun Yat-sen, Así un es. chino, pero que había estudiado en Europa. ¿Te fijas? Y don Sun Yat-sen se da cuenta que si no modernizan China, China va a ser repartida por las potencias. Pero algo salvó a China, la Primera Guerra Mundial. Al estallar la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas Se distrajo la atención. Claro, se hicieron un pedazo entre ellos. Arrastraron ¿ya? marcas. Claro, y para 1919, ya parecía que China podía renacer con Sun Yat-sen, ¿no es cierto? Pero aquí viene la tradición de Occidente. Porque en la conferencia de París, ya China es invitada a firmar los tratados y China dice, oye, pero las colonias alemanas no vuelven a China, pasan al Japón. Y las colonias rusas pasan a Japón, Manchuria, Port Arthur, etcétera. Entonces estos chinos, tremendamente nacionalistas, dicen, no, acá hay que luchar contra... ¿ya? Y no firmaron el tratado, no firmaron nada, ¿ya? Y se va a establecer una república. Para 1912 ya existía, se había fundado la república, ¿ya? Y esta república, su primer presidente va a ser precisamente Sun Yat-sen. ¿Por qué es tan importante este personaje? Porque él planteó 3 puntos que se mantienen hasta el día de hoy en China, pero son discutibles, ¿ya? ¿Por qué son discutibles? Sun Yat-sen planteó como principios para esta nueva China el principio de unidad del pueblo, nacionalismo, ¿ya? Derechos del pueblo,
democracia. Ahí es donde lo que podemos discutir. ¿Ya? Y bienestar del pueblo, socialismo. ¿Se fija? Entonces uno podría decir, pero la China actual no es democrática. ¿Ya? Pero es que resulta, si le preguntamos a los chinos, dicen sí, porque el partido gobierna, pues, ¿y el partido quién representa? A toda China, a todos los chinos. Bueno, pero eso es lo discutible. Esos son los tres principios. Sí, es relativo. Y que se mantiene hasta el día de hoy. Es que eso es lo interesante. Los tres principios son Yat-sen. Bueno, para hacer corta la historia, ya por ahí por 1921 se funda, unos jóvenes exaltados fundan el Partido Comunista Chino. ¿Ya? Y uno de los principales líderes de este Partido Comunista es un joven llamado Mao Zedong, ya que era de origen campesino. No había tenido la misma educación que Sun Yat-sen. ¿Ya? Pero era de campesino acomodado, podríamos decir. O sea, sus padres, digamos, no tenían un mal pasar. ¿Ya? Y él comienza entonces, empiezan a mirar a la Unión Soviética como modelo a seguir, ¿ya? Desde el punto de vista revolucionario. Entonces, el Kuomintang de Sun Yat-sen invita al Partido Comunista Chino a integrarse. ¿Por qué? Porque la amenaza en esos minutos era el reino títere de Manchukuo que tienen los japoneses al norte de China, ¿ya? Y la agresión japonesa que se venía en él. En 1925 nuestro amigo Sun Yat-sen fallece y le sucede un pariente de él, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, que había estudiado, ¿ya?, en Occidente también las tácticas militares, ¿ya? No le gustaba esta alianza con el comunismo chino, con Mao, ¿ya? Y para 1927 decide hacer una racia, ¿ya? Literalmente una purga anticomunista. Y hay unas masacres más o menos importantes en las principales ciudades chinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque Chiang Kai-shek se declara nacionalista puro. ¿Te fijas? Entonces el comunismo, por ser internacionalista, no tendría cabida. Exactamente. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque se pensaba que era parte de la intervención de la Soviética, URSS, claro. ¿no es cierto?, en China. Y no era tan lejos, porque fíjate que Stalin va a enviar asesores militares Así y es. consejeros políticos a China. Sí. ¿Ya? Entonces, pero todo esto va a terminar con este asunto de Chiang Kai-shek. Ahí va a comenzar. Ahora Stalin lo veía eso como una manera de frenar los intereses japoneses que En la estaban zona, claro. en la zona. Claro, porque digamos que van a haber algunos conflictos. No se habla mucho de esa guerra entre Rusia y Japón en su minuto, ya por ahí por el año 36. Pero mira, entre 1930 y 1934, los comunistas chinos se enfrentan a los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Es una guerra civil. ¿Ya? Pero esta guerra civil, después de 5 campañas, la pierden los comunistas. Y entonces en 1935, de un año en realidad, entre el 34 y el 35, Mao toma los restos de su ejército, 130.000 hombres, ¿ya? Y huyen Hacia el norte. interior. Y esa, La marcha al y esa es la larga marcha, la gran marcha, que para los comunistas chinos es una cosa épica. Sí, es la epopeya del Sí, comunismo. oye, pero yo estuve leyendo acá, fueron 10.000 kilómetros que recorrieron, perseguidos por el ejército nacionalista Chiang Kai-shek, ¿ya? Y de esos 130.000 combatientes que llevaba Mao, solo 30.000 sobrevivieron. O sea, en esos minutos el comunismo chino estaba casi derrotado. ¿Qué salvó a Mao? 1937, Japón invade China y comienza, en esos minutos, la Segunda Guerra para China. Claro. ¿Ya? En la guerra chino-japonesa. ¿Ya? Y esta guerra se va a prolongar del año 37 a 1945. La pregunta es, ¿y qué pasó con Y Mao? hay que ver que ya los japoneses habían bombardeado zonas de China, Claro, en el Shanghái. 32, 31, 32. Exacto. Y unas masacres horribles. Sí. Entonces, y fíjate que a Chiang Kai-shek muchos generales le criticaban eso, le decían, usted está preocupado de exterminar a los comunistas chinos y no está preocupado de la invasión japonesa. ¿Te fijas? ¿Ya? El tema es que Chiang Kai-shek ya se da cuenta de esto y le ofrece una tregua a Mao. ¿Ya? Y le dice, si ustedes como partisanos luchan con nosotros contra los japoneses, ningún problema. Vuelven al Kuomintang y hacemos una China pluralista. Ya, pues. Viene la Segunda Guerra, son 8 años de guerra, imagínate, del 37 al 45 los japoneses al final son derrotados, ¿ya? Y en esta derrota, Y no por los chinos, digamos. es que aquí viene el tema, ¿ya? Mao va a ser apoyado por los soviéticos, en armamento, instrucción y todo, ¿ya? Y Chiang Kai-shek por Estados Unidos, en instrucciones, pilotos, aviones, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, ambas potencias ya están interviniendo. Termina la guerra civil en 1946, y en ese minuto Chiang Kai-shek se ve obligado a escapar, ¿ya? Y se dirige a Formosa, que es el Taiwán actualmente, Taiwán. o China nacionalista le llaman otros, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Es el minuto ya para 1949, un 1 de octubre, cuando Mao Zedong declara fundada y creada la República Popular de China, ¿ya? Y de ahí, Y retoma los 3 principios de Sun Yat-sen, ¿ya? Un pueblo, una nación, ¿no es cierto? Ya, un régimen,
democrático ese Sun Yat-sen, en este caso el régimen es el del Partido Comunista Chino que representa a todos los chinos, ¿ya? Y una economía socialista. ¿Te fijas? Y ahí Mao entonces lanza a Chile, va a empezar con una serie de planes agrícolas, de colectivización, planes industriales, copiando los planes quinquenales de Stalin, ¿ya? Y la idea entonces es que China, un país, 3/4 partes de su población eminentemente agrícola, Mao quiere transformarlo en una potencia industrial. ¿Te fijas? Y eso es lo que los chinos hoy día están celebrando, con marchas, con todo. O sea, ya el momento en que el 1 de octubre de 1949, 70 años atrás, China dejaba, ¿ya? Se dieron cuenta la cantidad de años de guerra, ¿ya? Contra Japón, entre ellos, contra las otras potencias. Incluso yo me salté aquí la parte de los señores de la guerra, ¿ya? Que Chiang Kai-shek lo extermina todo al final. ¿Te fijas? O sea, realmente un país tremendamente sufrido, ¿ya? Y llega entonces Mao y establece este sistema, ¿ya? Pero ustedes me comentaban, oye, pero esa es la mitad de la historia nomás, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque entonces, bueno, y de Mao, 1949, a hoy día, a Xi Jinping, ¿ya? También han pasado muchas cosas. Sí. ¿Ya? Y, por ejemplo, yo señalaba que copiaron el modelo soviético y por ahí por 1956, 1957, Mao hizo el gran salto adelante, ¿ya? Y que es considerado por ese gran salto adelante uno de los peores criminales en la historia del mundo. No porque Mao asesinara o matara a todos estos chinos, sino porque los errores en la elección, digamos, los errores en las decisiones que se tomaron, provocaron la hambruna y la mortandad más grande en la historia de China. Por ejemplo. Claro, bueno, de esa frase de que los comunistas se comen las guaguas es de ese tipo. De esa época. Sí. Ahí es donde Mao no da un paso atrás, pero sí deja la presidencia china, pero se queda como presidente del Partido Comunista. ¿Te fijas? ¿Ya? Y como presidente del Partido Comunista, el año 66 es cuando él motiva e impulsa a los jóvenes chinos a hacer la revolución cultural, que en realidad es una contrarrevolución. O sea, porque en el fondo lo que quiere Mao es volver al comunismo original. Y ahí todos los intelectuales, profesores, opositores, cualquier progresista va a ser violentado. ¿Te fijas? Así vamos a tener que esperar a que Mao fallezca, ¿ya? Para que, como señalaba muy bien Luis Miguel hace un rato, ¿no es cierto?, surja la figura de Deng Xiaoping. Claro. Y que plantea Deng Xiaoping los dos caminos, ¿no es cierto? Son 30 años después, porque claro. Él llega el año 79, Deng Xiaoping. Exacto. ¿No es cierto? Hay una matanza ahí entre medio, ¿no es cierto? Que hay varias teorías, pero no, claro. Sí, Tiananmen tiene un seco bien negativo. Y también lo que hay que considerar, ahora que estamos con el tema del calentamiento global y todo esto, China sufre esta situación, pero para bien. ¿Ya? Estamos hablando de que es una época de alta pluviosidad y una época en muchas zonas de enormes hielos. Ya estamos hablando de la década del 1960, 70, ya en China. Y esta situación en un minuto trajo consigo ciertas plagas de los ruiseñores, ¿no? Gorriones. Gorriones. ¿Ya? Y a la larga la población trata de disminuir los gorriones a través del sonido, ¿no es cierto? Comienzan a golpear y los gorriones caen muertos. Cuando esto sucede, esta situación, digamos, de control de plaga, vienen todos los temas de los gusanos. Si antes los gorriones se llevaban las cosechas, ahora son los gusanos que se llevan las cosechas. Pero por suerte, la tierra se comenzó a calentar. Y muchas zonas de China que estaban absolutamente con hielos, quedan, ¿no es cierto?, ahora para un mundo agrícola. Claro. Y es ahí de recién, en el tiempo de Deng, que se comienzan a aprovechar esas tierras. Y comienza la industria porcina a gran nivel. A gran escala. Ya, si bien es cierto, ya en el tiempo de Mao Zedong, la industria porcina era importante. Hay que recordar que nosotros recibimos el chancho chino, ¿te acuerdas? Sí, en la época de la Unidad Popular. En el tiempo de la Unidad Popular. Después el cerdo es el alimento principal. Ellos, de la ganadería, es el cerdo el que prefieren por encima de las vacas. Por eso los chinos no tienen leche casi. ¿Ya? Y tienen que comprar casi todo no es habitual la leche en China. Y lo que sí están comprando sucedanios de leche. Claro. ¿Ya? Entonces es el cerdo la fuente principal. Y después con Deng Xiaoping comienza la tecnología, toda la industria, de hacer la industria
de lo que necesitan los países occidentales. Exacto. Con unas calidades muy mediocres. Claro, era made in China y no, al tiro pensaba que era algo malo. Era malo. Ah, En la década del 70 tú claro. compráis, esto es chino, es malo. Pero ya en la década de los 90 copian los estándares de calidad de Japón, Claro. ¿ya? Con lo cual obliga que la exportación, ¿no es cierto?, tenga que tener un nivel básico. Exacto. ¿Ya? Y tú en China hoy día tú puedes comprar el producto chino, que es malo, te dice el gobierno chino, este es un producto barato, y Claro. es malo. Exacto. Ya hay una... Ya que señalaste todas estas medidas, Malo y barato. claro, Sí. ya que señalaste todas estas medidas, agrandemos aquí el plano para que le quede bien claro a la gente. ¿Ya? En la medida que empieza a industrializar, ¿no es cierto? Son las ciudades costeras generalmente las que, Sí. están, ¿no es cierto? Las que empiezan a desarrollarse más rápidamente y eso va a motivar una tremenda migración del interior de China hacia hacia la las costa, ciudades. ¿ya? Y Hacia eso- las y eso, ciudades de la claro, costa. sí. Eso va a generar entonces el surgimiento de tremendas megápolis. De hecho, de aquí al futuro, de las 20 ciudades más grandes del mundo, 11 van a ser chinas. Chinas. Ya, porque el fenómeno no ha terminado, o sea, continúa. ¿Ya? O sea que, mira, hablemos de la geopolítica, lo que es de la historia, etcétera. Ya, China siempre ha sido un gran imperio, ¿ya? Y ahora no es que vaya a volver a hacerlo, sino que tal vez siempre lo ha sido. Ahora vuelve a tomar el lugar que otras veces en la historia ha tenido. ¿Ya? Y para darle un colofón a esta historia, yo miraba la imagen de Xi Jinping en un automóvil impecable, dando inicio al desfile militar más impresionante de la historia china, donde ahora sí China mostró su poderío Así es. armamentístico, ¿ya? Incluso yo diría superior a de Rusia actual, ¿ya? En muchas de las cosas que mostraron, ¿ya? Y el mensaje de Xi Jinping, ¿ya? El mensaje: China va a tener su lugar en el mundo, sí o sí. O sea, aquí esto es un proceso imparable. O sea, no se lo mandó a decir con nadie a Donald Trump y compañía. O sea, China sigue. ¿Te fijas? Y la diferencia es que los imperios chinos de antes eran imperios de alguna manera que se miraban hacia adentro. O sea, yo recuerdo una anécdota muy famosa, que llegan los embajadores de Gran Bretaña en el siglo XVII y XVIII a China y le ofrecen de todo de Inglaterra. ¿Ya? Y el emperador chino al minuto les dijo: China tiene de todo, no necesitamos nada de afuera. Pero eso fue hace 200, 300 años Bueno, atrás. La China de hoy día tiene de todo, pero también quiere el resto del mundo. Claro. Porque usted sabe, pues, don Pero el Miguel, que la presidente- historia es nuestra. Y la hacen los Y hacen pueblos. los pueblos. Pero lo que decías tú, estoy leyendo atentamente y escuchando atentamente lo que tú decías. Ahora China sale al mundo. Exactamente. Porque antes fue Estados Unidos que fue por China. Claro. Cuando se establecen relaciones exteriores en los 70 bajo el mandato de Deng Xiaoping y Jimmy Carter, lo estoy leyendo ahora, no es que se va De tanto. hecho, el primero que fue Nixon. Po. Nixon, en el año 72. toda la razón. Nixon fue el primero ahí. Que fue Bueno, a y China. ahí Y también ahí estuvo Forrest Gump. De veras. y el liderazgo del presidente Piñera. Oye, digamos sí que Chile nunca rompió relaciones diplomáticas, incluso bajo la dictadura militar, nunca rompió relaciones diplomáticas con China. Y ya en los 70 había comercio entre ambos y hay intercambio cultural. Yo recuerdo haber ido por ahí por el año 76, 77 a un partido al Estadio Nathaniel de la selección china de básquetbol, que jugaba contra Tomás Bata en ese tiempo y Famae, dos de los equipos más importantes en aquella época en el básquetbol santiaguino. Ya en los 70, como te digo, intercambio cultural, venía el circo chino también. Sí. A se presentar aquí en el Teatro Caupolicán, me acuerdo yo. Sí. Pero cuando va Richard Nixon y el 79 se establecen relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, o entre Estados Unidos, accede a tener relaciones diplomáticas con China, por un lado deja abandonado Taiwán. Así es, que han votado. Acuérdense ustedes que los chinos exigen que o tiene relación conmigo o con Taiwán, pero no con los dos. Taiwán es la isla nacionalista que va quedando, que les va quedando. Y Paraguay tenía relaciones, me acuerdo, con Taiwán, es uno de los pocos países en que ha tenido relaciones con Taiwán y no con China, por lo menos durante la dictadura de Stroessner. Pero lo que quería decirle, Estados Unidos va por el mercado y ahí Boeing le vende no sé cuántos aviones a aerolíneas chinas. Coca-Cola se instala, después viene McDonald's llegando al mercado chino. Imagínense lo que es llegar a un mercado como esa cantidad de gente. Por supuesto. Pero ahora, como tú bien dices, es China la que va a la búsqueda del mercado del mundo. Exacto. Porque, bueno, las diferencias sociales en China son fuertes, ¿no? Pero el presidente Xi, el plan que presentó ante el Congreso del Partido Comunista es hacer fuerte el consumo interno de China al interior, en las provincias. Y aumentar la situación incluso de las cosechas, bueno, gracias al calentamiento global,
los Himalayas se están quedando sin hielos. Y todas esas zonas pasan a ser agrícolas. ¿Ya? O sea, recuerden que ahí está una zona en conflicto que es el Tíbet. ¿China es granero del mundo? Es que lo que pasa es que Una de esas. es granero del mundo, pero se lo consume todo. ¿Saben ustedes que hay una estadística a nivel global en que dice que en los últimos años la pobreza ha disminuido en el mundo? Sí. Si miramos nuestros países, uno dice, damos el vecindario. Mentira. En estos países ha aumentado la pobreza. claro. Tú hablabas de Argentina. En Chile yo creo que en relación al 2010, 2005, la pobreza ha aumentado. Cada vez vemos más gente en la calle, etcétera, ¿no es cierto? Si nos quedamos mirando nuestras narices. Pero son 800 millones de chinos los que han dejado la pobreza. 800 millones Exacto. en los últimos años. Entonces eso inclina la balanza para que en el promedio global digamos que la pobreza ha disminuido. Y esa ha sido una gran, ¿cómo decirlo? Una gran tarea que ha tenido el Partido Comunista con esta liberalización. Recordemos que tú ibas a hablar de Deng Xiaoping. Sí. Deng Xiaoping fue fenestado por Mao Zedong y la banda de los cuatro, que eran los que Así es. gobernaban, porque era derechista, ¿no? Así es. Y sin embargo las Era reformas... tenía una interpretación distinta, pragmática del marxismo. Porque decía, la revolución triunfa siempre y cuando el pueblo come, cuando coma bien. Exacto. Qué básico, pero que es cierto, ¿no? Es cierto. ¿Ya? O sea que vamos a una... O sea, no se trata de repartir pobreza. Exactamente. sino Generemos que riqueza y la genera repartamos. Sí. Y en eso está el presidente Xi. Sí. Así se dice, chino, ¿cierto? Sí. Porque con lo que tú Xi estás diciendo, Jinping, claro. al aumentar el consumo interno, lo que se quiere es que las zonas del interior, porque digamos que las zonas más ricas y que están viviendo en el primerísimo primer mundo, En la costa, están en la claro. costa, ¿no es cierto? Sí. Pero las zonas del interior están Están viviendo en la prehistoria casi. casi en la prehistoria, algo que pasa en todas partes donde se impera el neoliberalismo. Pero él lo que quiere entonces, al aumentar el consumo interno, que las zonas del interior también salgan de la pobreza, de la extrema pobreza. Así es. Señores, ya nos están apurando, son las 19:55 y tenemos que empezar a cerrar este... No nos vamos a quedar a ver qué es lo que le pasó a La votación. La votación Quizá que no las chicas que vienen ahora nos pueden dar un espacio para hacer un análisis. Jorge, palabras, por favor. Bueno, gracias, ¿no es cierto?, a Miguel por el manejo, los controles, los temas musicales que nos colocó, a ustedes contertulios en la conversación, a Dani Marilicán por el espacio y a nuestros amigos auditores por acompañarnos todos los martes en los comentarios ya de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Hasta el próximo martes. Hasta Germán. el próximo martes. Muy Miguel, buenas tardes. ¿algunas palabras? No me gustó mucho el programa. No, más que eso. ¿Saben qué? Yo, Muy bien. aunque sea autorreferente, lo pasé súper bien. Yo creo que hoy día nos paseamos por lo que hemos querido hablar siempre. Hablamos un poco de Chile, hablamos un poco de afuera también. Terminamos con un tema muy interesante y desconocido para muchos de nosotros, como China. Así que le agradezco a ustedes el aporte que hicieron hoy día. Lo pasé realmente bien. Creo que me voy con la sensación del deber cumplido, que se trabajó como correspondía. Muy bien. Muchas gracias a todos, soy Luis Miguel Retamales y a esta hora estamos despidiendo el programa de hoy día, 1 de octubre del año 2019. Nos vemos el próximo martes con algún tema histórico que iba a preparar o todavía no está listo. Ay, tengo algunas ideas, pero usted sabe que de repente puede cambiar en el camino. Bueno, ahí sabremos qué pasó en el Perú, sabremos qué pasó con la ministra Cubillos y sabremos también cómo se está desarrollando el tema que se nos viene, que va a acaparar los titulares, las elecciones en Argentina. Así es. Nos vemos, muchas gracias. Chao.